Saludos desde la República de Panamá para el mundo. La programación consiste en conversando y educando. Tenemos temas de prevención, psicología, educación, políticas y noticias de la República de Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Este es nuestro segundo programa, Conversando y Educando, con Elvia Quintero. En estos momentos vamos a continuar con el tema anterior. Notamos a veces que los jóvenes a nivel mundial se relacionan en forma virtual. Se saludan en forma virtual, chateando, escribiendo por internet y se enamoran en forma virtual. Ellos cada vez más lo hacen más continuamente. ¿Sabía usted que ya no se relacionan de persona a persona? No importa la distancia, ellos se sienten que están cerca. Las distancias para ellos no existen, debido a esta hermosa tecnología que es la vía celular e internet. Si todo fuese de esta manera, en la forma real, podríamos ayudar a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros interactuando siempre para el bien. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que cada uno tiene una responsabilidad consigo mismo y su vida. El problema consiste en que cada una de las personas se aleja más y más y se queda como sola. Porque en el momento de interactuar de persona a persona, pasa lo siguiente. Si están en forma familiar, en una mesa, por ejemplo, van a comer, no se saludan. Porque inclusive están llevándose la comida a la boca sin hablar, como se hacía en momentos anteriores cuando no existía el celular. Quiere decir que cada vez la familia habla menos y se conocen menos entre ellos mismos, ya que sus problemas no se plantean personalmente. Viven en un mundo aparte, aislado. En un momento continuamos. Volvemos a su programa, Conversando y Educando con Elvia Quintero. Estábamos en el punto donde ya las familias no hablan entre ellos, debido a que cada uno se mete en su celular.
Esto genera un problema familiar. Cada vez se entienden menos ni los problemas se cuentan menos y no se pueden solucionar. Cada uno vive como en una isla y tenemos familias separadas. En otras palabras, parecieran desconocidos entre ellos. Tenemos que poner atención a esto. Indico que los padres deben ser un poco más comunicativos con sus hijos. Dejar aparte el aparato tecnológico para tener un poco de acercamiento familiar. Ser un poco más espiritual. También practicar los valores que se han perdido. En el mundo entero, la pérdida de valores degenera a los jóvenes. Es como una contaminación. Hablar de valores para ellos es como algo que está muy distante. La transformación de su pensamiento ha llevado a que sean menos sensibles. Así que voy a dar unos tips psicológicos, ¿verdad? La psicofisiología patológica y psiquiatría, en unos conceptos generales que nos permiten entender un poco más las situaciones mentales. Por ejemplo, la psicología nueva, en abierta pugna con la corriente espiritualista, sostiene que las funciones anímicas no son independientes de la energía universal y no se sustraen, por lo tanto, a la ley de la casualidad. Hay una energía orgánica, una fisiología humana en que se basa la vida psíquica, desde sus procesos más simples hasta los más elevados y complejos. Siendo así, la psicofisiología es la única capaz de conocer y explicar los fenómenos del espíritu. Aunque no nos corresponde a nosotros despejar la incógnita de las relaciones entre la fisiología y la psiquis, debemos indicar que en nuestro concepto resulta imposible separar el espíritu. Es por ello que debemos entendernos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una conducta. Cada uno de nosotros podemos llamar espíritu de la materia. Pues ya si la ciencia experimental ha comprobado que tanto los fenómenos sensoriales y efectivos como las intelectuales superiores tienen su base y su razón de ser en los orgánicos, siendo por lo tanto funciones biológicas. Los instintos, por ejemplo, se explican como una combinación de reflejos, posibles solo porque poseemos un sistema nervioso dado. Esos instintos nos brindan la mayor parte de los estímulos para la acción y constituyen la base de la conducta. La sensibilidad, como conjunto de sensaciones preliminares, tiene su raíz en el sistema nervioso, de donde el placer y la pena son rasgos distintos de la sensibilidad. El placer y el dolor proporcionan la sensación consciente o inconsciente
de las diversas maneras de la conducta. De ahí que las emociones que representan un alto grado de sensibilidad impulsen a la acción también. El intelecto, por último, tiene su asiento en el sistema nervioso. La memoria, que es su primera etapa, se ofrece como un registro de los estímulos. De ese registro surgen imágenes e ideas que pueden aportarnos de la acción o impelernos a ella. Las variaciones en el sistema nervioso pueden producir cambios en los instintos y en los sentimientos, haciéndolos más débiles o más fuertes. El desarrollo intelectual, por lo demás, depende de las condiciones de los sentidos, de las fibras nerviosas y del número y calidad de los centros de asociación del cerebro. Si se dan condiciones anormales y patológicas, resulta de que ellos den una forma, ¿verdad?, de conducta normal de todos los que puede, incluso ser delictiva. Por las consideraciones apuntadas, atenderemos que a raíz de la conducta anormal incluye en ella la delictiva. Esta es la íntima contextura de la personalidad biopsíquica, que la constituyen pequeñas unidades vivientes, microscópicas. Experiencias obtenidas en el laboratorio nos indican que ciertas manifestaciones anímicas irregulares obedecen a anormalidades. También podemos ver que funciona así. La presión de la sangre, cuyas variaciones se han estudiado en los estados de cólera y temor, es tenida como determinante. La impulsividad, por lo que no ha de extrañarnos que las explosiones violentas se atribuyen a una circulación más rápida de la sangre y a un aumento de temperatura. Entre los precursores de la biopsicología está Aristóteles, quien distinguió los dos elementos, forma y materia, que equivalen en lo que respecta al hombre, al cuerpo y al espíritu. Santo Tomás de Aquino puede considerarse también un precursor, quien obtuvo que el alma está consustancialmente unida al cuerpo, como que ella está en todo él, así como en sus distintas partes. Fueron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino los primeros en llamar la atención sobre la necesidad de explicar los actos del espíritu en razón de sus relaciones con funciones orgánicas. Otro de los grandes precursores y que ya se expone sus ideas con espíritus más científicos es Claudio Bernard. Como ustedes saben, cada uno de ellos tiene un valor. Como la escuela espiritualista a fines del siglo pasado tuvo que aceptar, aunque con reticencia, la conexión entre los procesos fisiológicos y psíquicos. Por ello hay así que admite de modo general que el origen del vicio y del delito está en una unidad consustancial de personalidad biopsíquica. Fuera de las células están los elementos organogenéticos. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre, el fósforo, etc., los que se encuentran disueltos en la sangre, el gran protoplasma orgánico, según dice Saldaña. La posición de la sangre, cuyas variaciones han sido estudiadas en los estados de cólera y terror, se considera como determinante de la impulsividad, de donde existe una relación entre el quimismo de la sangre y el psiquismo
del carácter. En un momento regresamos. Regresamos a su programa Conversando y Educando con Elvia Quintero. Continuamos. Vemos un estudio de la UNESCO. Violencia escolar es un problema mundial. La escuela cristaliza las tensiones de nuestras sociedades y a veces las exacerba. Es un fenómeno sensible que conviene de tratar con prudencia, porque ningún país está a salvo. La violencia en los medios escolares es un problema mundial. Afecta tanto al norte como al sur y es un fenómeno esencialmente masculino que culmina a cierta edad, 16 años en algunos países y 13 en otros. En cuanto a sus causas, los investigadores están al menos seguros de una cosa. No hay un factor único, sino modelos complejos ligados, por ejemplo, a la situación familiar, a las condiciones socioeconómicas y al estilo pedagógico de los establecimientos. Pero la investigación solo indica las tendencias, no construye ningún determinismo. Distintos motivos podemos ver cuando se concluye que entre el 10% y el 20% de los factores de riesgo se explican por una monoparentalidad. Ello significa que el 80% a 90% de las familias monoparentales no generan ninguna violencia. Un niño nacido en un gueto negro, hijo de madre adolescente y de padre preso, no será necesariamente violento. Asimismo, los investigadores admiten la existencia de un foco tenaz de violencia de 5% de los niños. Es por ello que aproximadamente, pero al comparar varios centros situados en un mismo tipo de zona difícil, comprobé que en realidad dicho foco fluctuaba entre 1% y el 11%. La propia escuela puede agravar la situación por falta de estabilidad de los equipos y por la existencia de clases convertidos en huetos. Por consiguiente, esos focos tenaces no son naturales. La acción es posible hoy o hay que deshacerse de los jóvenes violentos, como exige alguno. Eso no habla más que agravar la segregación y la exclusión que originan a la violencia escolar. Las soluciones presuponen, pues, evidentemente, programas específicos para que, entre todo, un fortalecimiento de la democracia económica y social. Para acabar con la violencia, se precisa de un Estado sólido capaz de compensar las desigualdades, un Estado que se esfuerce por los distintos grupos sociales que convivan en los barrios y en las escuelas y no renuncie, como algunos reclaman a veces, a la idea de una justicia para los menores. Hay una forma de ayudar a ellos, a estos jóvenes. Podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, abrir la escuela a la sociedad es un deseo de todos nosotros. Hemos de procurar también sacar a la escuela de su fortaleza para que nos convierta en una encarnación de una sociedad excluyente. La escuela puede ser como se ha demostrado en ciertas experiencias en los Países Bajos, Brasil y Estados Unidos,
un centro de convivencia que presenta servicios sociales, médicos y culturales a los habitantes del barrio. Así, en el estado brasileño de Minas Gerais, hay una escuela profesional donde artesanos veteranos enseñan sus oficios a los adolescentes. Este contacto entre generaciones favorece una extraordinaria socialización. Hace falta toda una aldea para criar un niño, dice el proverbio africano. Esforcémonos por alcanzar esta apertura, incluso en nuestras ciudades más impersonales. Es por eso que debemos organizar, ¿verdad?, a que todo es evidente de cómo ayudar a los jóvenes a seguir adelante. Regresamos a su programa Conversando y Educando con Elvia Quintero. Para llevar a término esta conversación, quiero decirles que hay muchos psicópatas, enfermos mentales, que roban identidad a otras personas a través del celular y el internet. Ellos, con ese objetivo de hacer mal, para ellos es una satisfacción. Tenemos que cuidarnos de eso, debido a que debemos ser más cuidadosos y responsables con nuestros actos. La juventud de hoy tiene un alto riesgo, por lo tanto, hay que educarlos para que no caigan en esa situación. Es importante que conozcan todas estas evidencias de robos por internet, incluso robos de personas, porque cada uno de ustedes ven que te hacen una llamada y de repente vas al lugar y luego te secuestran. Muchos hechos de estos ha pasado a nivel mundial. Por lo tanto, jóvenes, asegúrense de que su vida no está en peligro. Por lo tanto, aseguren toda su identidad. No es fácil la situación, pero tampoco hay que ser demasiado confiado en términos de hablar o chatear, porque hay tantas cosas que por un lado no lo piensan de bien y por el otro lado la ingenuidad de la juventud hace a que caiga en estas situaciones. Así hemos terminado con el programa Conversando y Educando. Hasta el próximo. Les habló Elvia Quintero. Hasta luego.